En el Ecuador de la legislatura y tras 2 años de gestión, hacemos un alto en el camino y nos detenemos justo en el Museo del Horno Tinajero para hacer una entrevista a Valentín Bueno, alcalde de Villarrobledo, y que nos comente pues todos los pormenores de lo que ha dado de sí esta legislatura. Valentín, gracias por atender nuestra entrevista. Pues nada, buenos días, Cintia, y pues sí, vamos a hacer una entrevista a contar qué es lo que ha pasado durante estos 2 años, que vamos por el Ecuador de la legislatura, y yo creo que pues ya se están viendo muchas cosas y de lo que yo creo de muchos misterios, entre comillas, que había en este ayuntamiento y muchas de las cosas que se están realizando a día de hoy. Muy bien. ¿Qué balance haríamos a día de hoy de estos 2 años? Pues yo creo que el balance más importante fue en el 2011. En el 2011 la gente de Villarrobledo, nuestros vecinos, nuestras vecinas, decidieron que había que tener un cambio en el ayuntamiento, un cambio importante en cuanto a la gestión, que era pues cambiar de partido, de cambiar de equipo de gobierno en su día, y eso pues se ha llevado a cabo. Yo creo que a día de hoy se está trabajando de otra manera que yo creo que principalmente lo que se está trabajando es con la verdad y con la información encima de la mesa. Es decir, yo creo que cuando nosotros llegamos en el 2011, pues había un run run en la calle, principalmente pues de que el ayuntamiento pues no estaba muy bien gestionado, no estaba bien de cash, es decir, había problemas ya con las nóminas, existía el run run, había muchos proveedores, mucha gente que te hablaba en la calle de que así no se podía continuar. Y nosotros cuando llegamos, pues creo que lo primero que hicimos es ver qué es lo que estaba pasando, porque realmente aquello era pues un sinvivir, es decir, entraban muchos proveedores, entraban muchas empresas, pymes, autónomos, mucha gente que se le debía muchísimo dinero. Entonces fuimos intentando ver a ver de dónde podíamos hacernos cargo de todo, de pagarnos a todos los proveedores del ayuntamiento. Y la triste realidad que vimos es que en esas fechas en el Ayuntamiento de Villarrobledo pues no existía absolutamente ni un duro. Es decir, teníamos 19.000 euros en una cuenta, y cuando intentamos tirar de Diputación a ver si estaban las partidas de los tributos municipales o cosas de estas, lo teníamos todo absolutamente gastado, se lo habían traído en adelantos extraordinarios, por lo tanto la situación pues era muy caótica, y conforme iban pasando los días pues veíamos que la situación era bastante más complicada y bastante más difícil de lo que podíamos pensar, y al final pues vimos hasta dónde llega la deuda de Villarrobledo. La deuda de Villarrobledo, a nivel de pueblos grandes, yo creo que es el pueblo más endeudado de Castilla-La Mancha, con mucha diferencia. Es decir, estamos en más de 48 millones de euros, que es como recibimos en mayo del 2011 el ayuntamiento. Y eso pues nos hizo tener que empezar a trabajar principalmente en aminorar la deuda, porque yo creo que no se podía seguir. Es decir, en ese trajín que llevábamos, como muchos decían, pues vaya usted al banco, como nos dijo el portavoz del Grupo Socialista. Y al banco el alcalde de Villarrobledo y el mismo ayuntamiento de Villarrobledo, es que ya no podía seguir yendo. Es decir, eso es algo que estaba en el ambiente, y entonces lo que había que hacer era pues reestructurar la deuda, tomar una serie de medidas y acogernos a cosas que venían pues desde la Junta o que venían desde el Gobierno central, y eso es lo que se hizo en su día. Entonces pues nos tuvimos que acoger a un préstamo ICO, que es de la época del presidente Rodríguez Zapatero. Ahí el ayuntamiento cogió 1 millón de euros para pagar a proveedores. Después, ya con el gobierno de Mariano Rajoy, hicimos el plan de pago a proveedores, que fue más de 10 millones de euros. Total, quiere decir que hemos reestructurado la deuda, porque eso no es que hayamos nosotros endeudado. Es decir, hay gente que ahora está diciendo que tenemos más deuda que teníamos. Eso no es cierto. Hemos reestructurado la deuda. Quiere decir que esta deuda que se debía a proveedores y que no estaba contabilizada como deuda viva en los bancos, ha pasado a ser ahora deuda viva en los bancos, porque a los proveedores se les ha pagado. El hecho de pagarle a los proveedores quiere decir que hemos aumentado la deuda en el banco, pero al aumentar la deuda en el banco también quiere decir que hemos disminuido a día de hoy, de esos 11 millones de euros, pues ya hemos disminuido más de 2 millones de euros, lo cual quiere decir que estamos intentando funcionar. Esto tiene una serie de problemas que la gente tiene que saber, y la gente es conocedora. Es decir, cuando a uno le dan un préstamo, cuando uno tiene un pago de proveedores, pues tiene que pagar intereses, y a día de hoy pues tenemos que decir que tenemos más de 60.000 euros que hay que pagar mes a mes, lo cual es algo que tenemos ahí en esa mochila y que tenemos que seguir. Y así pues hemos ido encontrando pues muchas cosas que dificultaban pues lo que es la gestión y lo que es la marcha normal de un ayuntamiento. Entonces hemos perdido muchas energías, hemos tenido que saltar muchas trabas, hemos tenido que hacer, pues como muchas veces he dicho, encaje de bolillos, porque realmente desde la oposición no hemos recibido pues ninguna contribución ni ninguna idea, sino todo lo contrario. Era intentar que esto no funcione, intentar frenar esto para que no se pueda avanzar. Yo creo que a día de hoy pues la gente está viendo cómo los proveedores han conseguido pagar, lo cual ha conseguido que muchas de las empresas de Villarrobledo no cerraran por estas deudas que se tenían.
Y poco a poco pues hemos descubierto muchas más cosas. Hemos descubierto cómo este ayuntamiento pues no está administrando de manera coherente ni de manera, pues digamos, como se debe hacer. Es decir, no podemos tener que cuando a uno le pagan un dinero para pagar una cosa, coja el dinero y no se pague la cosa. Entonces eso es algo que nosotros estamos hartos de pedir explicaciones. Eso va a pasar en este pueblo, es decir, desde el Gobierno Central, Diputación y desde el Gobierno de Castilla-La Mancha. Aquí se ha mandado dinero con carácter finalista quiere decir que tú tienes que acabar pagando unas obras. En este caso pues podemos hablar de post de calles, también podemos hablar de la avenida que se han arreglado en Villarrobledo, y ese dinero que venía para pagar eso pues no se pagó. Por lo tanto, esas son deudas que los ciudadanos de Villarrobledo tienen que estar pagando. Y lo más importante, nos gustaría saber por lo menos qué se hizo con ese dinero, es decir, con ese 1,5 millones de euros, saber por lo menos y tener la conciencia tranquila de que se usó en algo bueno, en algo rentable para Villarrobledo. Lo que no podemos estar es en la duda de que no sabemos dónde está ese 1,5 millones de euros. Por lo tanto, también quiero decir que al final pues tendrá que responder alguien a esa pregunta, porque no nos ha quedado más remedio que irnos al Tribunal de Cuentas de Madrid. El Tribunal de Cuentas de Madrid ha dicho que hay caso y por lo tanto ahora mismo hay un juez instructor que está en ese operativo. Y así pues podemos ir contando muchas anécdotas. Tenemos muchas anécdotas que ninguna es buena, es decir, anécdotas entre comillas. También tenemos casos de pues, lo que estamos viendo que ha pasado en Viñarro, es decir, que aquí desaparecía el dinero de unas barras de Viñarro, que lo dice una auditoría externa, y a día de hoy pues nosotros nadie dice que eso es cuestión de la empresa, no es de la empresa o lo que quieran. Vamos a ver, el alcalde de Villarrobledo y el equipo de gobierno tiene su obligación, o tiene el compromiso con el ciudadano de Villarrobledo de mirar por el bien de Villarrobledo y de controlar las cosas que se están haciendo en este pueblo. No puede decir que yo le doy una cosa a una empresa y que la empresa haga, deshaga y que vaya aquí como en el medio oeste. Pues eso no puede ser. Entonces, pues eso son cosas que van apareciendo. Entonces nosotros, respecto a esa realidad, pues tuvimos que empezar a hacer muchos cambios que nosotros a día de hoy pues no queríamos, por ejemplo, porque realizar, porque realmente hay que tomar medidas. Pues como era reestructurar la deuda, había que hacer unos presupuestos muy ajustados, unos presupuestos en los que ha habido que reducir muchas partidas, y eso a nadie le agrada ni a nadie le gusta. Valentín. Hemos tenido que recortar en festejos, hemos tenido que recortar en actos culturales, hemos tenido que recortar en lo más duro, en lo que más me duele, en personal laboral, y eso son cosas que a nadie le gustan. Pero claro, eso es al final, pues a lo que llevan a haber hecho barbaridades en tiempos anteriores. ¿Tienes la sensación de que durante la campaña electoral habéis presentado un determinado programa y luego tú mencionas que una vez que habéis ganado la legislatura habéis tenido que hacer cambios, sobre todo cambios de parecer respecto a lo que habéis propuesto durante la campaña? A ver, nosotros cuando hicimos la campaña, nosotros sabíamos, te lo vuelvo a decir, que había un run-run en la calle, que las cosas no funcionaban. Principalmente el run-run más escandaloso era todos los comentarios que había sobre Viñarro, y había el run-run de que aquí había una mala gestión. Nosotros, respecto a los datos que tenía el Ayuntamiento, hicimos un programa respecto a la situación que virtual se nos decía del Gobierno de España y desde la Junta de Castilla-La Mancha, hicimos un programa. Cuando entramos, la sorpresa fue mayúscula y conforme estaban las cuentas han sido muy distintas de lo que nosotros pensábamos y de lo que el anterior grupo de gobierno estaba contando a la ciudadanía, porque yo creo que principalmente, y una de las mayores desfachateces que se ha hecho aquí, es haber tenido tapada la información y no haber cubierto o haber dicho a la gente cómo estaban las cosas. Es decir, eso es algo que yo creo que la gente, pues a día de hoy, cuando te lo dicen en la calle, pero esto es verdad que esto estaba así, es decir, eso es lo que más sorprendía hasta la gente, es decir, que no tuvieran información ni fueran conscientes de la realidad, sino que aquí se estaba pues ocultando a los vecinos, a los verdaderos dueños de este pueblo, a los verdaderos dueños de este ayuntamiento, se les estaba ocultando la información y cuál era el estado de las cuentas del Ayuntamiento de Villarrobledo. ¿Eso qué te lleva? Como te digo, pues una vez que tú entras y ves cuál es la situación, una situación que te vuelvo a repetir que es dantesca, pues intentar hacer cambios y muchos cambios y seguidos para empezar a funcionar. Porque el día a día va pasando, el ayuntamiento tiene que hacer cargo de muchos de las cargas que tiene y hay que dar soluciones a esas cargas. Y hay que pagar nóminas, hay que mantener la marcha normal, porque al final los vecinos no tienen la culpa de lo que se haya hecho. Y el ayuntamiento tiene que dar una serie de servicios, como es tener las basuras, como es tener el agua, como es tener todo. Y al final los vecinos lo que no pueden hacer es que tú les vayas quitando cosas de encima que no cubra sus necesidades básicas. Y entonces eso ha habido que hacerlo y adaptarse. ¿Cómo se ha adaptado? Pues tomando muchas medidas. Ha habido medidas pues que son, por ejemplo, ahora mismo estamos aquí con un canal de televisión, y en este ayuntamiento se han gastado en autobombo,
y en prensa y en cosas de estas, durante las últimas legislaturas, más de 770.000 euros. A día de hoy, este grupo de gobierno no ha gastado ni un euro en lo que es prensa. Es decir, esa es una de las medidas pues, ahora mismo que se han tomado. A cualquiera le gusta tener todos los días a la prensa y que tener autobombo y que lo traten muy bien y todas las cosas que conlleva pagarle a los medios de comunicación 770.000 euros. Es que estamos hablando de 770.000 euros, que aquí hay gente que se ha dedicado a gastar, yo diría que a malgastar, en su promoción personal. Y eso es algo que nosotros, por ejemplo, pues no estamos haciendo y es uno de los costes que hemos quitado. Y así pues hemos tenido que quitar muchos más. Sí, pues, por ejemplo, tenemos en restaurantes y comidas, dietas, etcétera, etcétera, este ayuntamiento durante los últimos años ha gastado más de 220.000 euros en restaurantes. Y la diferencia con el Partido Popular es que nosotros durante estos 2 años, pues me parece que estamos en los 173 euros. Eso es lo que nosotros hemos gastado en restaurantes. De 220.000 a 173 euros, me parece que el cambio es bastante abrumador. Pero esto es lo que hay. Por eso no admito que muchas veces digan, es que todos son iguales. No, todos no son iguales. Hay gente que tenemos conciencia de estar aquí al servicio público y otra gente que cree que la cosa está para su servicio y es una cosa muy distinta. Muy bien. Valentín, ahora te pregunto una cosa. Tú habías estado trabajando, has sido profesor durante muchísimos años, ha sido tu carrera profesional, que la has estado desempeñando en concreto en el Instituto Sensibel, y luego pasas porque tampoco se te conocía tanto, una carrera política, y has pasado de ser docente a encabezar todo un ayuntamiento. ¿Cómo has vivido ese cambio? Tuvo que haber sido un cambio, me imagino, totalmente drástico en todos los sentidos, ¿no? Hombre, pues sí, es un cambio drástico desde el primer momento, que dices antes de unas elecciones, 6 meses antes, que, bueno, pues dale, que vas a encabezar una lista. Mi vida profesional es ser profesor y mi vida profesional no es que haya sido ser profesor, es que sigue siendo mi vida profesional y volveré a ser profesor de instituto porque realmente es lo que me gusta. Es decir, ahora, pues durante un paréntesis de mi vida, pues tengo otra experiencia profesional. Esta experiencia profesional es encabezar una lista de gobierno, una lista que es lo que nosotros queríamos, presentarnos a las elecciones municipales, ganar y poder cambiar las cosas, porque yo creo que, como te he dicho, en el pueblo había mucho rum de que había que cambiar las cosas, pero ya no solo en el pueblo, a nivel regional, a nivel nacional, las cosas no marchaban bien por aquellos años que estamos hablando, por el año 2010, 2009, es decir, aquí en 2011, es decir, había una crisis que nos estaba golpeando duramente y aquí realmente no se estaba tomando ninguna medida. Tenemos que tener en cuenta que había un gobierno que es que negaba que había una crisis. Y que esto es algo que no se puede entender. Es decir, cuando uno está enfermo, tiene que admitir que está enfermo. Y si no lo admite, pues es muy difícil que alguien vaya a curarlo. Es decir, eso está muy claro. Es decir, nadie va a ir a ayudarte si tú no pides ayuda. Y es una de las cosas que había que hacer. En esa época, pues que han cambiado muchas cosas. Pues ha cambiado muchas cosas y principalmente pues, a nivel personal. Pero vamos, eso también es una decisión que yo tomé, la cual tampoco quiero comentar. Y también quiero decir que para mí es un orgullo ser alcalde de Villarrobledo. Es algo que debo a mis vecinos y es algo que de verdad pues, les agradezco que en su vida nos dieran nuestra confianza, porque aparte de que es una situación profesional pues que vas muy atareado, vas muy ocupado, pero realmente yo creo que es un orgullo ser alcalde de tu pueblo y por lo tanto en ese sentido yo tengo que darle las gracias a todos los ciudadanos de mi pueblo por haber llegado hasta aquí y ver que se puede gobernar de otra manera. Yo creo que la gente al final lo está entendiendo, la gente está entendiendo que se están haciendo una serie de sacrificios muy importantes y de que otras maneras de gobernar existían y maneras de gobernar que las cosas siguen funcionando. Por ejemplo, hay una cosa que se ha cambiado, que nosotros dijimos que íbamos a cambiar los organismos autónomos, que iban a desaparecer, los organismos autónomos han desaparecido y la cultura en Villarrobledo y el deporte en Villarrobledo pues sigue existiendo. Y encima sigue existiendo a unos costes que la gente pues no se podían imaginar. Ten en cuenta que aquí, por ejemplo, en cultura nos estamos gastando pues 18.000 euros al día, es decir, esto es una barbaridad, es decir, 6 millones de euros al año estábamos gastando en cultura. Y realmente, pues que diga la gente si el pueblo ha perdido mucho o ha ganado mucho ahora mismo en cultura. Yo creo que ahora mismo está haciendo tantos actos como se hacían antes. Lo único que, por ejemplo, no existen ferias de 300.000 euros, pero sí existen ferias en que el Ayuntamiento de Villarrobledo está ganando 40.000 euros. Esa es la diferencia. El Ayuntamiento de Villarrobledo llevaba sin ganar dinero en la feria desde hace más de 30 años. El año pasado nosotros ganamos 42.000 euros, me parece, cuando las anteriores pues perdíamos del orden de 300.000 euros. Íbamos a 50 millones de pesetas por año.
Y esto son maneras de cambiar las cosas y yo creo que eso es para lo que la gente nos eligió. Y entonces, pues yo creo que en el fondo, pues dimos un paso en esa época, que es un paso que lo pensamos mucho, lo tuve que pensar mucho. Se dio, yo creo que a día de hoy vuelvo a decir lo mismo, creo que las cosas se están haciendo bien, creo que tenemos un equipo joven, un equipo con mucha ilusión, concejales que tienen muchas ganas de trabajar, que no les mueve nada más que el orgullo de ser gente de Villarrobledo y la ilusión por trabajar por Villarrobledo, y están haciendo un trabajo muy desinteresado y un trabajo, pues yo creo que muy bueno. Y al final, con el tiempo, pues se va a ver. Es decir, yo creo que llevamos solo los 2 primeros años, son 2 años que son muy duros, que están siendo muy duros, pero poco a poco se está viendo pues, que la cosa está funcionando, que se están haciendo cosas nuevas y se están haciendo pues, cosas que se están recuperando. Hemos recuperado, por ejemplo, lo que es la romería de San Isidro, algo que la gente de Villarrobledo quería. No entiendo por qué no se está dando en Villarrobledo una romería. Es algo que no puedo entender cuando todos los ciudadanos y principalmente la gente joven está saliendo a pueblos como Tomelloso, Socuéllamos, Provencio, etcétera, y no se estaba haciendo aquí en Villarrobledo cuando Villarrobledo pues se ha demostrado. Es decir, cuando una fiesta la quiere el pueblo, se ha hecho una fiesta que ha sido a coste cero, al ayuntamiento no le ha costado ni un euro y ahí está la fiesta. Es decir, ha sido un exitazo que yo creo que cualquier ciudadano de Villarrobledo pues ha participado, y eso que el tiempo pues fue bastante complicado y ahí estuvo. Bien. Valentín, en las legislaturas anteriores vosotros habéis estado del lado de la oposición. Esta legislatura les toca recibir oposición, y no solamente de un partido, sino de 2, porque además se integra CIVI, aunque parece que con CIVI habéis coincidido en más propuestas plenarias que con el Partido Socialista. Pues sí, el Partido Popular pasó de la oposición a ser equipo de gobierno. Como equipo de gobierno asumió en su día el carácter que necesitaba y por tanto estamos gobernando. Estamos gobernando en unas condiciones muy duras, pero estamos gobernando y yo creo que estamos gobernando y estamos gobernando bien. Ahora tenemos oposiciones normales, es decir, la oposición, el Partido Socialista y el Grupo CIVI están para hacer oposición, pero lo importante de la oposición es que la oposición tiene que ser una oposición constructiva. La oposición tiene que trabajar para dar solución a los problemas, es decir, porque yo lo he dicho muchas veces, es decir, las cosas no son ni blancas ni negras, es decir, la verdad es muy difícil de que exista, y cuando existe una verdad normalmente tiene que estar muy demostrada por el método científico para que uno se la crea, o tiene que ser una cosa ya de axiomas para que también te lo creas, pero porque te lo dice tu interior. Esos son otro tipo de verdades. Pero la verdad del día a día y de lo que la situación real que vivimos los ciudadanos no es la misma percepción el que va por una acera que el que viene por otra, no es la misma el que cruza un cruce en un sentido que el que viene en otro. Es decir, no es lo mismo tu situación personal, cómo has llegado y tus vivencias para tener una realidad o tener otra. Por lo tanto, tener la verdad, eso es algo que es casi imposible, porque yo siempre lo he dicho y he extendido la mano desde el primer día, y la prueba está que yo dije que en Junta de Gobierno quería a los 3 partidos. El Grupo CIVI pues, se enganchó a la idea y está dentro de la Junta de Gobierno, y el Partido Socialista no quiso saber nada. Es decir, desde el primer día se tiraron al monte a hacer una oposición por hacer una oposición. Pero no es una oposición constructiva, es decir, es una oposición en la única que se dedican es a hacer una crítica, la crítica facilona, una crítica que ya es reiterativa, que ya se repite, y yo creo que al final no llega a ningún sitio. Yo creo que les ha perdido, por ejemplo, muchas veces, pues lo pienso, es lo que es pues el orgullo, y muchas veces muchos problemas, pues yo creo que de soberbia, y la prueba está que en cualquier gobierno, sea municipal, sea nacional, sea regional, cualquier cosa siempre existen 100 días de gracia que se le da a cualquier gobierno. Eso aquí en Villarrobledo, por desgracia, no ha pasado. Sí, y eso es algo pues muy duro de decir, bueno, es que el partido de la oposición no ha respetado en los 100 días de gracia, podemos decir, al gobierno municipal primero. Y yo creo que eso es porque aquí se ha perdido, hay gente que ha perdido el norte, es decir, hay gente que jamás pensaba que iba a perder. Tenemos que decir que a 2011 todas las encuestas decían que de los pueblos grandes pues el Partido Socialista iba a salvar a Valdepeñas, que iba a salvar a Puerto Llano y que iba a salvar a Villarrobledo. Y claro, hay alguien que se le cayó Villarrobledo y eso es algo que no ha sabido admitir, y yo creo que a día de hoy, después de 2 años, siguen sin saber admitir, y eso al final pues lo que le lleva a hacer una oposición que es de acoso y derribo sin dar ninguna solución, porque si realmente tenemos alguna solución encima de la mesa, no es época de guardárnosla para cuando pasen los años, es época de ponerla ahora, porque eso es lo que quieren los ciudadanos de Villarrobledo, que se pongan soluciones encima de la mesa y que soluciones que arreglen problemas. Y yo creo que eso es lo que la gente le puede pedir al Partido Socialista, y yo creo que eso es en lo que el Partido Socialista se está equivocando, que si tiene alguna solución no la pone encima de la mesa. Y cuando pone alguna, al final hay que decirle, muy bien, usted dice que pongamos esto, pero ¿que de dónde? Es decir, es que al final hay que saber, cuando uno da una solución al problema, cómo viene el desarrollo del problema. No vale decir, es que la solución es esta, porque cuando uno dice la solución es esta, pues normalmente yo soy profesor y dice, pues si solo pones el final, es que has copiado.
y estás haciendo trampas. Y yo creo que aquí lo que se está haciendo es trampa. Uno cuando hace un problema tiene que ir desde el principio hasta el final, desarrollándolo bien y diciendo por qué se da cada uno de los pasos y cómo se llega a la solución final. Lo que es solo poner la solución final, eso es hacer trampa. Es decir, usted ponga aquí 100.000 euros. No, usted dígame de dónde saco 100.000 euros. Lo demás es hacer un flaco favor y principalmente a la gente más débil y a la gente que peor lo está pasando. Tú no puedes estar engañando a la gente con que las soluciones son fáciles y que las soluciones están ahí. Las soluciones son fáciles y están ahí, y ahora mismo hay un problema que todo el mundo lo sabe, que es de financiación, que es de tener dinero y de tener liquidez y de tener cash. Y las cosas no se solucionan de cualquier manera. Y por lo tanto yo pienso que la oposición tiene que hacer oposición, pero tiene que hacer una oposición responsable, una oposición constructiva, una solución resolviendo problemas. Cuanto al grupo civil, pues también está haciendo oposición, pero también tengo que decir que está haciendo una oposición que se atiene muchas veces, por ejemplo, nos ha ayudado a sacar pues, importantes proyectos, nos ha ayudado a sacar los presupuestos, porque saben lo que hay. Al final, pues estamos consiguiendo sacar ciertas cosas con ellos, como se hizo, por ejemplo, el plan de proveedores, también ayudaron a sacarlo, cosa que el Partido Socialista se desentendió, es decir, ellos crearon las deudas, ellos debían a los empresarios, ellos debían a los autónomos, y de ninguna de las maneras admitieron que se les pagara y se reestructurara la deuda. El Grupo Cívico tengo que decir que sí, el Grupo Cívico nos ayuda en los presupuestos, nos ayuda en muchas cosas, y en otras cosas, pues como lo que estaba diciendo, pues no están de acuerdo y nos votan que no. Hay muchas cosas que me gustaría saber a día de hoy, que yo creo que hay muchas más cosas que han votado con el Partido Socialista juntos que han votado con el Partido Popular, pero hay cosas en las que hay que dar solución y hay que pegarse a lo que es la realidad y a lo que hay encima de la mesa. Y lo que no se puede estar es todo el día, pues como hacen otros, estar todo el día por ahí en foros, en páginas, en métodos, y malmetiendo y poniendo todas las trabas, y ya yo creo que llegando hasta poner hasta insultos personales, lo cual yo creo que eso ya es perder mucho el norte. Bueno, otro de los temas que está también encima de la mesa es el tema del famoso fracking, el cual CIVI, PSOE, PP, aquí a nivel local votaron que estaban totalmente en contra, y luego a llevarlo a nivel regional y nacional, la opinión ha cambiado. ¿Qué ha pasado en este sentido? Bueno, la opinión no ha cambiado sobre el fracking, es decir, el fracking principalmente es una técnica que hay de sacar hidrocarburos, lo cual a día de hoy ni es bueno ni es malo. Es decir, nosotros ahora mismo a día de hoy con la información que tenemos encima de la mesa y los datos que tenemos encima de la mesa, pues el Partido Popular en Villarroel tomó una decisión, el Partido Socialista también tomó otra y CIVI tomó otra. Es decir, si tú me dices ¿es bueno o es malo? Pues hay comentarios para todo. Es decir, nosotros en su día tomamos esa decisión, porque lo que queríamos y lo que nosotros pedimos en esa moción que pasó, esa propuesta que pasó por el Ayuntamiento, era que se pidiera información. La información que hay encima de la mesa cada vez se va saliendo más información. Y principalmente aquí, el único partido en el gobierno que está tomando medidas sobre el fracking, pues realmente es el Partido Socialista. Lo que no podemos es decir lo que digo allí lo digo en el otro lado. Es decir, quien lo está haciendo es el Partido Socialista, porque solo tenemos que ver el gran proyecto que hizo el Lehendakari en su día, Pachi López, que es el que era el Gran Enara, que es el que realmente quería poner en explotación pues la zona del País Vasco. Igual que, por ejemplo, también sabemos que se están haciendo estudios y se está trabajando en el tema pues en la zona de Sierra Morena, en Andalucía, y que yo sepa no manda el Partido Popular. Es decir, que aquí no es lo mismo para algunos estar en el gobierno que no estar en el gobierno. Y antes de que en Castilla-La Mancha estuviera el Partido Popular, esto se movió en los distintos pueblos, y muchos de los alcaldes y exalcaldes que eran del Partido Socialista, pues son los grandes promotores de que esto viniera a esta zona. En esta zona ahora mismo se están haciendo una serie de estudios, que es para lo que hay permiso, hacer unos estudios en los cuales ni hay protecciones, ni hay nada, sino que solo son de ondas y estudiar los terrenos, y lo que se especula que puede haber debajo del terreno en Castilla-La Mancha, pues las posibilidades de que haya hidrocarburos pues son de un 15%. Y estudiar y ser conocedor de lo que tú tienes debajo, pues yo creo que se puede hacer. El problema es cuando tú intentes hacer prospecciones o no, que entonces habrá que verlo, porque entonces es cuando de verdad habrá que pedir los permisos a medio ambiente y habrá que hacer la tramitación real. Y entonces cuando de verdad habrá que poner los pros y los contras. Nosotros lo único que queríamos era información de lo que hay ahora mismo encima de la mesa. Yo creo que la Junta de Castilla-La Mancha ha puesto encima de la mesa toda la información, los permisos que se han dado. Los permisos que se han dado en ningún caso son para tocar en el subsuelo, sino lo único es para investigación de estas empresas, y eso es a día de hoy lo que tenemos encima de la mesa. Bueno, y cambiando ya un poco de tema,
porque de todas formas hay movimientos aquí en Villarrobledo que están diciendo que se han hecho ya varias investigaciones, que sí que puede afectar, si no ahora a corto plazo, a largo plazo. La gente, hay colectivos de gente que están preocupados porque se dicen que están muy informados al respecto y tienen miedo de que en un futuro eso se llegue a materializar aquí en la localidad. Hombre, hay mucha gente que lo que está haciendo es especular. Especular e intentar hacer una realidad que es la realidad que ellos quieren tener. Vuelvo a decir lo mismo, es decir, la realidad de los hechos es muy dura y es la que tenemos encima de la mesa. Y uno no puede especular lo que va a pasar o lo que va a dejar de pasar mañana, porque las cosas pueden pasar de muchas maneras. Te vuelvo a decir, en el País Vasco esto ya estaba montado, se estaba haciendo, ya ha llegado un cambio de gobierno y ha desaparecido. Es decir, todo lo que estaba haciendo el Partido Socialista, que estaba haciendo fracking de verdad en lo que es el País Vasco, pues ha desaparecido. Es decir, desde que está el nuevo lehendakari, que es del PNV, pues eso se ha quedado parado ya, y no es la realidad la que había. Es decir, lo que no podemos es, estando inventándonos una realidad, qué es lo que va a pasar, qué es lo que va a suceder, qué es lo que hemos visto o qué es lo que nosotros creemos que va a pasar. Es decir, a día de hoy no sabe nadie lo que puede pasar o no puede pasar, porque esto depende de muchas cosas, principalmente, por ejemplo, también es a nivel europeo. Y nosotros volvemos a decir que lo único que queremos es que haya garantías, que haya información encima de la mesa y entonces se decidirá lo que habrá. Y a día de hoy lo único que tenemos es la petición de información y la prueba está que en muchos sitios, mientras que el Partido Socialista se está siguiendo, bueno, el País Vasco lo lleva muy adelantado y en Andalucía siguen con ello. Por ejemplo, el Partido Popular en Castilla-La Mancha lo único que está dejando es el estudio por encima y en zonas, por ejemplo, como Castilla y León es que se ha prohibido. Es decir, es que no se ha dado permiso en ningún sitio del Partido Popular hasta que no se evalúe de verdad lo que hay encima de la mesa. Es decir, lo que no podemos es inventarnos una realidad. Es como el cuento de la lechera. Hubo alguien que se puso un jarro y pensaba que iba a tener una vaquería y al final pues ni tuvo jarro, ni tuvo vaquería, ni tuvo nada. Así que al final la realidad es de otra manera y los tiempos corren de otra manera y al final habrá que ver qué es lo que hay de verdad o lo que hay de mentira, porque de realidad, si se dan los parámetros que se dice en esta zona, pues tampoco creo que ninguna empresa venga a invertir a una probabilidad del 15%. Es decir, eso yo no lo entiendo y yo creo que al final las cosas serán como tengan que ser y habrá que valorar qué es lo que tiene de bueno o lo que tiene de malo, porque por ejemplo aquí hay otro problema, es decir, el acuífero, cualquier agricultor sabe los problemas que tiene para tener agua, el que tiene el secano, o sea que aquí hay muchas cosas encima de la mesa que todavía queda por ver y lo único que hay es un estudio que se le ha dado a una empresa para que haga por encima con una serie de ondas sísmicas y con un estudio del suelo sin hacer ninguna prospección ni hacer nada. Muy bien. Bueno, y cambiando de tema, nos vamos al panorama cultural. Han cambiado bastantes cosas en los últimos 2 años, como por ejemplo el de haber dado la gestión del Viña Rock a una empresa de afuera, que prácticamente parece la misma que los que estaban en la legislatura anterior, pero con diferente nombre. Bueno, pues vamos a ver, en cultura ha habido muchos cambios, ha habido cambios y cambios muy importantes. El primer cambio importante que ha habido es que ha desaparecido el organismo autónomo de cultura, lo cual era una promesa electoral que llevamos y que hemos cumplido. Esa es la primera que ha cambiado. Ha cambiado que, por ejemplo, las ferias, vuelvo a decir, ya no son de 300.000 euros, son ferias en las que el ayuntamiento gana dinero, no malgasta 300.000 euros. También seguimos teniendo los distintos actos de mes, que me imagino que vosotros mismos sabéis que no ha bajado el nivel y la prueba está que no llegamos ya a cubrir tantos actos y vosotros con la televisión tampoco. Tenemos cualquier festejo, se siguen realizando. Tenemos ahora mismo una romería nueva que hemos recuperado en Villarrobledo. Y lo más alarmante, lo que podemos ver, es la gestión del Viña Rock. Pues sí, en Villarrobledo, por ejemplo, después de 18 ediciones del Viña Rock, es la primera vez que el Ayuntamiento de Villarrobledo como tal gana dinero en el Viña Rock. Y la prueba está que hemos tenido una entrada de dinero de 300.000 euros dentro del Ayuntamiento debido a estas empresas. Tú me dices que la empresa no es la misma que había antes, es decir, otra cosa es que gente pudiera participar de la que había, pero la empresa ahora mismo es Reacción Rock, quien está trabajando. Me parece que el cambio en la gestión solo hay que verlo, es decir, ya lleva 2 años haciéndolo. El primer año que siempre se ponía la disculpa que con frío y con agua y que tal, que por eso habían fallado los Viñarros anterior. Ahí se hizo el del año 2011, el del año 2012, con frío, con agua, con todo, y ahí estuvo, fue un éxito de gente, un éxito mayúsculo, y la prueba está que eso es lo que le dio lugar a la empresa
a hacer de verdad una apuesta por el Viñarro durante 10 años y en esa apuesta es en la que estamos ahora mismo. Se ha celebrado ya la primera edición. Villarrobledo ha cobrado su canon, que era de 300.000 euros, y a partir de ahora cada año pues cobrará 1 euro por entrada. Y esta es la diferencia, es la primera vez que el Ayuntamiento de Villarrobledo recibe dinero justamente por realizar un Viñarro. Eso lo podemos comparar con la gestión que se ha hecho en el 2011, que se perdieron casi 900.000 euros. Es decir, el Ayuntamiento de Villarrobledo en 3 días perdió casi 1 millón de euros, estamos hablando de 900.000 euros. En el 2010 el Ayuntamiento de Villarrobledo perdió 500.000 euros, que se dice pronto, en otros 3 días. Y en el 2009 perdió otros 400.000 euros en otros 3 días. Queremos decir que en 9 días el Ayuntamiento de Villarrobledo perdió casi 2 millones de euros que tienen que estar pagando los ciudadanos de Villarrobledo, porque siempre estamos contando que es que parece que el ayuntamiento es algo inagotable, que tiene dinero y dinero. No, el ayuntamiento no tiene una máquina, vuelvo a repetir, de hacer dinero. Y lo que hace el ayuntamiento cuesta dinero. Y hemos pasado de perder en 3 años con la gestión que hacía pues, realmente el Grupo Socialista, porque buscaron una empresa para hacerlo a medias, pero quien tenía la responsabilidad de ver las cuentas y de ver que las cosas estaban haciendo bien y de que aquí no estaba despilfarrando ni malgastando el dinero era el anterior grupo de gobierno, que era el Partido Socialista, y con eso en 3 años nos llevaron a casi los 2 millones de euros de pérdidas. Y eso es algo que nosotros tenemos ahí. Y lo que tenemos ahora en positivo es la gestión que ha hecho el Partido Popular, que la gestión que ha hecho es que ahora mismo está entrando dinero a Villarrobledo. Es un éxito, se ha recuperado porque solo hay que ver, y tú mismo lo has visto, estamos en las cifras de gente de venir a Villarrobledo pues en las máximas ediciones. Se ha recuperado el Viñarro cuando era un evento que iba hacia abajo, y se ha recuperado en un tiempo que ha sido 2 años, es decir, en un tiempo pues que yo creo que ha sido de récord. Es algo que ni nosotros mismos, ni el que mejor se lo hubiera pensado, podía pensar que íbamos a recuperar cifras de más de 60.000 asistentes a este concierto, entrar a él. Y por lo tanto yo creo que esto es una de las cosas importantes que se están haciendo. Eso es una de las cosas que se están cambiando en cultura, como me estás diciendo. Y las otras, pues el día a día pues está ahí. Le hemos dejado de gastar lo que estaba gastando, más de 6 millones de euros en cultura todos los años. Estamos hablando de 3 millones de pesetas, de 18.000 euros, con lo que está cayendo. ¿Qué es lo que se puede hacer? Todo lo que se puede hacer con eso. Y eso es lo que se gastaba al día en cultura en este ayuntamiento. Y que digan los ciudadanos si el cambio de cultura de tener ahora mismo a coste cero y ganando dinero, porque estamos hablando de eventos tan importantes como lo que puede ser la feria o el Viñarro, ganando dinero. Es decir, el Ayuntamiento de Villarrobledo ha empezado a ganar dinero, y lo vuelvo a repetir, estamos ganando dinero, a perder dinero todos los días 18.000 euros, que se dice deprisa, cada día 18.000 euros. Y los días van pasando, y eso es lo que íbamos gastando en cultura. Esa es la diferencia que está pasando en Villarrobledo. Hay un grupo de gobierno que se preocupa por las cuentas, se preocupa por los números y se preocupa por sanearlas y por salvar a este pueblo pues, de esta ruina económica en la que estábamos entrando. Y uno de los sitios donde mayor desequilibrio había pues era en cultura. Porque en cultura se han hecho pues, verdaderas barbaridades que no son ni concebibles porque no las puedo entender. Es decir, nadie creo que pueda entender que en el mayo del 2011 en cultura, en el organismo autónomo de cultura, se quede el 25% de las nóminas sin pagar. Nosotros cuando llegamos, el 25% de esas nóminas en cultura estaban sin pagar. Y por otro lado, tenemos que estábamos gratificando a la gente de cultura, algunos con más de 3.000 euros. ¿Cómo se puede estar gratificando a la gente por lo bien que lo habían hecho, por lo visto, en un Viñarro? O no sabemos cómo lo estaban haciendo de bien. Cuando habíamos perdido 900.000 euros, los recompensamos con 3.000 euros y aquí tenemos a todos los demás dejándolos con el 25% de sus nóminas a deber. Estas son cosas como muy fuertes que alguien tendrá que explicar por qué se estaban pagando estas cosas. ¿Por qué se pagan gratificaciones y no se pagan nóminas? ¿Es que se debía favores a alguien? Aquí, ¿qué es lo que había? Esas son muchas de las cosas que están en la mente de los ciudadanos de Villarrobledo, y esas son muchas de las cosas que hay gente que tiene que contestar en este pueblo a día de hoy. Bueno, y por otra parte, Valentín, el eslogan de vuestra campaña electoral dentro de lo que es el Partido Popular fue si quieres empleo, vota al Partido Popular. Sin embargo, y con el tiempo habéis tomado medidas bastante impopulares como echar a la calle a más de 50 trabajadores del propio ayuntamiento. Bueno, a ver, el Partido Popular crea empleo con su gestión.
¿Cómo crea empleo? Pues principalmente porque nuestra apuesta lo tenemos muy claro, es decir, crea empleo las empresas, crea empleo los autónomos, crean empleo las pymes. Esa es la gente que tiene que crear el empleo. En Villarrobledo, lo que no puede ser es que había una destrucción de empleo y principalmente el mayor promotor de que esto se estuviera produciendo era el ayuntamiento porque no pagaba sus deudas, es decir, no estábamos pagando a los proveedores, que lo vuelvo a decir, es decir, hemos tenido que hacer un plan de pago a proveedores de más de 10 millones más el préstamo ICO, o sea, estamos hablando de 11 millones de euros que le debíamos a los proveedores de este ayuntamiento. Así es como se destruye empleo. Y la prueba está que se destruye empleo así es porque en la última legislatura el paro que estaba, pues a principio de legislatura podemos hablar que estaba en las 1.200 personas, estamos hablando del 2007, pues sobre esas cifras, 1.500 o 1.200 personas. En esa campaña el Partido Socialista prometió pleno empleo porque dijo que iba a contratar a 2.000, y eso está en su programa electoral, a 2.000 puestos de trabajo en Villarrobledo, y lo único que acabó la campaña electoral y lo único que teníamos en mayo del 2011 era 3.000 paros. Es decir, de 1.500 doblamos el paro en Villarrobledo. Eso es lo que hizo durante esos años de gobierno en este pueblo. ¿Por qué se crea todo ese paro? Pues principalmente, aparte de que la situación nacional era caótica, porque los gobiernos del señor Rodríguez Zapatero y los gobiernos regionales del señor Barreda, todos sabemos lo que han dado de sí, es decir, paro y destrucción y deuda, pues eso al final en Villarrobledo no es ningún oasis, al final pues lo tenía que llevar, y más conforme estaban haciendo las cosas. Si encima tú, que tienes la posibilidad de pagar a tus empresas de Villarrobledo, no les pagas, pues entonces esto al final se crea un ovillo que es lo que tenemos. Doblar el paro, es decir, de 1.500 personas a 3.000 personas es lo que hizo en la última legislatura, estando en el gobierno el Partido Socialista en Villarrobledo. Nosotros cogimos de 3.000 personas, a día de hoy me parece que el número de trabajadores que están en paro es de 3.400 personas, quiere decir que el paro lo hemos aumentado en 400 personas. La situación sigue siendo problemática, pero a día de hoy se ha hecho a nivel nacional, se están tomando medidas. La primera medida, reconocer que había una crisis. Segunda medida, pues flexibilizar el mundo del trabajo, haciendo una reforma laboral. Poco a poco va a dar sus frutos. Poco a poco en Villarrobledo se está contratando gente y en Villarrobledo ahora mismo está creciendo el empleo. Y la última es que en el último mes, por ejemplo, el empleo pues, descendió en 165 personas, cuando hay alguien que está intentando jugar con el dolor de la gente y poner carteles de que en Villarrobledo hay 3.600 personas. Pues no, señor, hay 3.400. Es decir, no miente usted a la gente. Y tampoco entiendo por qué ahora vamos a las manifestaciones, nos quejamos del paro y durante los últimos 4 años ni íbamos a manifestaciones, ni nos quejábamos del paro, ni decíamos que había que crear empleo. Es decir, eso es lo que no se puede entender, eso es lo que la gente ve. Es decir, es que, por ejemplo, no puede ser que antes era blanco y ahora es negro. Es decir, nosotros seguimos pensando lo mismo que creíamos, que el paro es un problema en España, que es un problema y el más serio que tiene este país y que vamos a luchar por el paro, porque no estábamos de acuerdo ni con los datos que había antes encima de la mesa, ni con los que tenemos encima de la mesa. Y por eso estamos intentando traer empresas a Villarrobledo. Estamos intentando que la gente de Villarrobledo que tiene su empresa contrate a alguien, que se está consiguiendo. Y poco a poco la prueba está que está descendiendo. El ayuntamiento ha tenido que bajar, ha tenido que despedir gente. Lo vuelvo a repetir, es la medida que más me ha dolido tener que realizar en Villarrobledo. Nosotros pusimos una serie de medidas que no dependían de nosotros, que era que la gente pues cogiera y linealmente hiciera una reducción de su salario durante X tiempo, pues por ejemplo hasta el 2016, 2015, podría haber estudiado hasta cuándo y no tener que haber despedido y mantener. Eso se ha hecho en muchas empresas de Villarrobledo. Eso, cualquier persona que está trabajando en el polígono, que diga quién no le han bajado su sueldo, para intentar mantener los trabajos de todos los que había. Eso es algo que se ha hecho en cualquier empresa de Villarrobledo. Y eso es algo por lo que los sindicatos del Ayuntamiento de Villarrobledo tenían que haber estado trabajando y tenían que haber conseguido durante un tiempo haber dejado que los sueldos no subieran o que hubieran bajado para mantener a toda la plantilla. Y poco a poco, cuando la actividad vuelva extraordinaria en Villarrobledo, se vuelva a funcionar y las cosas empiecen a ir poquito a poco a mejorar, como está pasando, pues a la vuelta de unos años pues todos podríamos haber vuelto a nuestro sitio. Eso es algo que no depende del alcalde, ni depende del equipo de gobierno. Yo no puedo tomar esa medida. Es una medida voluntaria que tienen que firmar los trabajadores. Es una medida que los sindicatos tenían que haber trabajado. Y eso es algo que para eso están. O yo pienso que deben de estar para eso, para tomar esa serie de medidas y haber promovido que eso hubiera sucedido en Villarrobledo. Igual que ha sucedido en otros sitios. Y la prueba está, lo vuelvo a decir, que
no hay nadie, ahora mismo, muy poca gente del polígono de Villarrobledo que no haya estado afectada por esta medida. La gente está conservando su puesto de trabajo, sacrificando parte de su salario. Pero está pasando aquí y en muchos sitios. Y ha habido época, aquí no se ha querido hacer, o por lo que sea. Es decir, yo creo que aquí hay mucha gente que está siguiendo instrucciones de arriba, que cuanto peor vaya, se creen que es mejor. Y yo creo que eso es una equivocación, porque cuanto peor vaya, peor para todos. No puede ser que cuanto vaya peor, alguien se esté beneficiando. Eso es una equivocación que yo creo que alguien, pues, no está valorando las cosas, o si está valorando las cosas, yo creo que las está valorando pues, a nivel personal. Y yo creo que aquí lo que hay que valorar las cosas es para la gente de nuestro pueblo y para que nuestros vecinos y nuestras vecinas puedan ir dando o saltando mes a mes, mientras que esta crisis que poco a poco vamos intentando, se está recuperando, las cosas se están dando pequeñas pinceladas, las cosas se están haciendo de manera muy lenta porque había mucho daño hecho en la economía, pero poco a poco todo el mundo sabe que hay mucho vocabulario que ha salido de la calle, es decir, ahora mismo nadie habla ya de rescate. Es algo que hace un año estaba en la mesa, es decir, es que aquí hubo un presidente de gobierno que se llama Rodríguez Zapatero que adelantó las elecciones para que no lo rescataran a él, que nos rescataran a los siguientes. Este gobierno, el del Partido Popular, del señor Mariano Rajoy, consiguió que no nos hayan rescatado y que esa palabra haya desaparecido del vocabulario. Un rescate, hay que decir lo que significa. Un rescate significa bajar pensiones, un rescate significa despedir funcionarios, un rescate significa perder muchos servicios públicos de los que se tienen. Y eso es algo que la gente no valora o que ha desaparecido. Y eso son cosas que hay que valorar, lo cual quiere decir que las cosas se están haciendo bien hechas. Que sigue siendo la situación muy dura, lo sabemos. Que vamos a seguir luchando y principalmente por el empleo, lo sabemos. Y ahí es donde la gente nos va a encontrar, porque el Partido Popular siempre va a estar con la gente y siempre va a estar por la búsqueda de empleo. Hablabas antes de que estáis haciendo contratos, pero al mismo tiempo también seguís despidiendo como agente de la piscina cubierta, que también ha generado pues, un gran revuelo en la sociedad de Villarrobledo. Bueno, en la piscina cubierta, vuelvo a decir, el Ayuntamiento de Villarrobledo ha hecho unos despidos por la causa que te he dicho, es decir, porque el Ayuntamiento de Villarrobledo esa carga ahora mismo que tenía de nóminas del capítulo 1 no la podía mantener. La solución, la vuelvo a repetir, era un trabajo de los sindicatos, era un trabajo de que hubieran conseguido que la gente de manera puntual durante unos años o hubieran dejado de cobrar la extra o hubieran hecho algo, una reducción del 5%, me imagino que con eso hubiera valido para mantener todos los puestos de trabajo. La piscina municipal ahora mismo, con los monitores y con la gente que tenemos trabajando en deportes, puede abrir lo que hay, se pueden hacer los turnos que hay. Se ha valorado desde deportes cómo hacer las cosas. Y cómo hacer las cosas, pues ha llegado de que vamos a cubrir lo que es la mañana, que es cuando están todos los niños de Villarrobledo en el campus, que ahí me parece ahora mismo solo en el campus que es municipal tenemos más de 140 niños. Se va a cubrir todo lo que es la mañana, se va a cubrir lo que es la tarde para la gente de Villarrobledo que quiera bañarse, y lo único que el fin de semana pues se ha valorado y de que, tomando las medidas, pues no se ha hecho. No podemos llevarlo a cabo, de tener abierta la piscina durante el fin de semana. Con datos en la mano sabemos que durante semana hay más de 200 usuarios y lo que es el fin de semana pasamos a 100 usuarios. Esa es la valoración que se ha hecho cuando crear el menor perjuicio posible. Pero aquí mismo tenemos otro ejemplo de lo que se podía haber hecho en vez de hacer la crítica fácil y estar poniendo palos a la rueda. Tú mismo el otro día me comentaste que en un pueblo los mismos monitores, por lo que valía la entrada, ellos se han comprometido a trabajar. Hay que tomar medidas audaces y medidas de ponerlas encima de la mesa. Y eso es algo pues, que algunos a lo mejor lo tenían que hacer mirar. Nosotros hacemos lo que la ley nos permite. Yo no puedo obligar a un trabajador a trabajar por lo que valen las entradas, pero él voluntariamente sí puede, puntualmente durante un verano, hacer ese beneficio a Villarrobledo. Pero eso ya son cosas que la gente debe evaluar. El Ayuntamiento de Villarrobledo evalúa lo que tiene encima de la mesa. Y si abrimos una piscina, pues está muy claro, luego fallaremos en nóminas. Es decir, nosotros tenemos que intentar llevar el ayuntamiento lo más ajustado posible que podamos. Y también me tengo que felicitar, también tengo que decir a la gente de Villarrobledo que nosotros, uno de los compromisos que tuvimos en campaña electoral y que seguimos manteniendo, es que íbamos a funcionar como cualquier familia de Villarrobledo hace. Es decir, que no va a gastar más de lo que ingresa. Y hoy en día puedo decir que el Ayuntamiento de Villarrobledo está consiguiendo eso. Es decir, Villarrobledo no gasta más de lo que es capaz de ingresar. Eso yo creo que es un éxito que muchas administraciones están intentando hacer, muchas administraciones les está costando mucho hacer y no lo están consiguiendo. Y este ayuntamiento, con la situación dantesca que tiene, con las deudas que tiene, y sin ir a ningún banco,
principalmente. Por mucho que alguien aquí dijera que nos dejáramos de ir a las fiestas y dejáramos de irnos al barrio y que nos fuéramos a los bancos a pedir, no, a los bancos no hemos ido a pedir, estamos consiguiendo tener más ingresos que tenemos gastos, o tener las cosas equilibradas como hace cualquier familia, y lo cual era nuestro compromiso, y yo creo que eso es uno de los compromisos por los cuales nos votaron, y eso es lo que estamos consiguiendo. ¿Que nos duele tener que cerrar algún servicio o tener que hacer cosas de estas? Pues sí, señores, pero es que hubo otra gente que en épocas de esas, que había dinero o que había de todo, o por lo menos ellos nos querían vender de que había mucha espuma, pues resulta que en la misma piscina, en el equipo de fisioterapia, a los niños que tienen minusvalías, de 2 personas que había trabajando, quitaron a una, o sea, quitaron al 50% de los trabajadores. Y eso lo hizo el Grupo Socialista, el Partido Socialista, el que defiende lo público y en la época dorada en la que aquí entraba dinero extraordinario por todos lados. Entonces despidieron a los niños que son minusválidos y que tienen ayuda y necesitaban una ayuda de fisioterapia. Y eso se hizo aquí, en la piscina municipal de Villarrobledo. Eso se hizo en Villarrobledo. Eso es lo que yo no voy a hacer. Yo no voy a quitar ni voy a tocar el servicio de fisioterapia para los niños en Villarrobledo. Y eso sí lo hizo un partido socialista que luego presume de lo público y de que ayuda a los más necesitados, a los débiles y tal. Esto sí, de boquilla y en salón. Pero a la hora de tomar medidas no es coherente lo que se dice en el salón con las medidas que se toman en pie de campo. Y eso tenemos muchas. Es decir, es como cuando decimos... pues la última que vimos Viñarro, que no era lo mismo estar en la Castellana que estar en medio del campo para tomar una cerveza. Pues mira, si a alguien le parece que el barrio Secuellamos está en medio del campo, es que ha perdido el norte de lo que es Villarrobledo y de lo que es nuestro pueblo. Y nosotros estamos orgullosos de tomar una cerveza allí, aquí y donde sea, porque esto es Villarrobledo. Y Villarrobledo tiene que ser un ente, tiene que ser una lucha de los vecinos y una lucha por conseguir nuestro futuro. Y la manera de asegurar el futuro, y todo el mundo lo sabe, es igual que en cualquier familia, es quitarnos las deudas, porque mientras que mantengamos deudas o engrosemos las deudas, estamos perdidos, porque al final igual que cualquier casa, es decir, si engordas tu deuda, al final todo el mundo sabe lo que pasa, que te quedas sin nada, y hay que eliminar las deudas, y es el tiempo de trabajar por sanear las cuentas, y eso es en lo que estamos. Y en esas medidas de sanear las cuentas, pues hay que tomar alguna medida impopular y alguna medida que nos duele hacer, pero hay que poner al final una balanza y decir si se puede hacer o no se puede hacer. Y una de ellas pues ha sido lo de la piscina. Bueno, vamos a pasar a la otra pregunta, pero antes te hago la aclaración que te comenté, era de que en algunos ayuntamientos se había tomado las medidas de incrementar, motivar más para que la gente fuese los fines de semana a las piscinas públicas y con el número de entradas se le pagaba a los trabajadores, no que los trabajadores tuvieran que hacer algo. No que los trabajadores tuvieran que hacer algo, sino eran medidas que se tomaban directamente desde dentro del ayuntamiento. Sí, pero los trabajadores cobran claro, del ingreso que tiene real el ayuntamiento. Sí. Pues eso es una cosa muy distinta de que me pongan un sueldo. Es decir, usted dígame que quiere cobrar de su ingreso. Eso es algo que nadie plantea ni ningún sindicato pone encima de la mesa. Eso es lo que deberían de luchar. Oye, vamos a ver cómo hacemos que esto funcione mejor y nosotros vamos a cobrar estos días sobre el ingreso. Es una cosa muy distinta. Eso es algo que el alcalde no puede poner. Es decir, yo no te puedo decir a ti, a un trabajador municipal, vas a cobrar según los que pasen por la puerta. Y cualquiera tiene su sueldo. Y yo soy trabajador público. No, pero se fija un sueldo, ¿no? A mí nadie me dice, ¿cuántos alumnos tienes? Tanto te pago. No, yo tengo un sueldo. Y cualquier trabajador público tiene su sueldo. Otra cosa es que en esta situación que tiene, se puede tomar medidas, no se puede tomar medidas, pero estas medidas son voluntarias. Te digo igual que la medida de que si nosotros bajamos linealmente el sueldo de los trabajadores del ayuntamiento, es una medida voluntaria que toman los trabajadores del ayuntamiento. Yo no la puedo tomar por ellos. Bueno, vamos a pasar a la siguiente pregunta. Sin lugar a dudas, con los recortes que se han llevado a cabo durante esta legislatura, los servicios sociales, los colectivos de autoayuda, pues han salido totalmente perjudicados. De hecho, algunos han estado prácticamente en la cuerda floja y siguen luchando por mantenerse. En los servicios de autoayuda, lo primero que tenemos que decir es que este ayuntamiento, como no puede ser de otra manera, los apoya. Para que este ayuntamiento estamos intentando, por ejemplo, a día de hoy, en este verano, estamos liquidando todas las deudas que tenemos con los servicios con las asociaciones de autoayuda, que me parece que el montante asciende a más de 160.000 euros, eso se está pagando en estos días, con lo cual esa deuda, que es otra más de las que hemos heredado, para variar, pues ahí la tenemos, pues nosotros nos toca liquidarla y la estamos liquidando y a día de hoy pues se va a pagar como no puede ser de otra manera y principalmente hemos tenido que buscar el ingreso para poder pagar esta deuda y esta deuda la estamos pagando
o con otras las cosas que prometimos en el programa, que nosotros íbamos a ser capaces de generar dinero con Viñarro, con ese dinero, una de las partes iba a ser pagar deudas o pagar o contribuir a la ayuda de las asociaciones. Las asociaciones lo están pasando mal, pero principalmente no es porque nosotros estemos haciendo las cosas mal. Es decir, las asociaciones, el problema es que aquí se hicieron de una manera que se les creó una serie de condicionantes, que es, por ejemplo, uno de los ejemplos. Es decir, es que lo primero es una gestión que se mueve a base del convenio y de la subvención. Es una gestión que es un híbrido que ni es público, que es lo primero que debería haber sido, porque yo considero que cualquier asociación de autoayuda que depende o que está ayudando a la salud pública y principalmente de enfermedades de larga duración, pues son instituciones que deberían de estar más dentro del entramado de lo que es la sanidad pública, que es donde deberían de estar recogidas, y aquí alguien de los que están hoy en día están diciendo que es que lo público, defendemos lo público, defendemos lo público, defendemos lo público, resulta que cuando gobernábamos, resulta que esto se lo damos a gestión privada. Porque recordemos que cualquier asociación, aunque no tenga ánimo de lucro, tiene una gestión privada. Y eso es lo que se ha estado haciendo durante esta época en Villarrobledo. Luego se ha hecho, pues te puedo decir lo mismo, es decir, se ha construido y se ha hecho muchas asociaciones las cuales tenían que estar bien constituidas en el momento que tienen de financiación. Y la financiación no depende de la subvención, es decir, no depende de las obras que le sobren a un ayuntamiento ni que le sobren a una consejería. Las cosas hay que hacerlas bien, hay que hacerlas con su convenio y hay que construir sobre ello. Lo que no pueden estar es viviendo la limosna o viviendo de hacer, pues que si hago una tómbola, hago esto o hago lo otro. Eso no es la manera de funcionar, y más con gente que está ayudando a gente, y está ayudando a gente principalmente que está enferma o a gente que tiene debilidades. Por lo tanto, eso es algo en lo cual se debería de haber luchado en su día, y es algo en lo cual se está luchando ahora mismo. ¿Pero cuál es la manera de luchar en esto? Pues lo primero que hay que hacer es sanear las cuentas. Es decir, una Junta de Castilla-La Mancha que tiene un déficit pues, del 11% en el 2011, pues es que teniendo ese déficit, vuelvo a decir lo mismo, es que al final tú no tienes dinero para pagar nada, lo único que tienes son deudas. ¿Cuándo se puede, y ahora mismo se está pagando desde Junta de Castilla-La Mancha? En el momento en que el déficit ha bajado al 1%. Ahora es cuando por fin pues podemos empezar a funcionar y por lo tanto se puede empezar a pagar las deudas con todos ellos. Y eso es lo que se está haciendo a día de hoy. Y por lo tanto nosotros, desde lo que es el ayuntamiento, todo lo que es nuestra infraestructura, todos los medios que nosotros tenemos están siempre a disposición para ayudar a cualquier asociación. Estamos intentando aquellas que estaban pagando alquileres, cambiarlos a sitios que sean municipales para que tengan menos gastos. Estamos siempre acompañándolos, como ha sido la marcha Asprona, como el otro día fue lo de la OCA, como lo que es la tómbola de fibromialgia. Estamos siempre ayudando a Parkinson, estamos siempre ayudando a cualquiera de estas asociaciones porque creemos que ayudan principalmente a los enfermos y a las familias. Y es una ayuda que es muy, muy importante, principalmente porque sensibiliza a la población, informa a la población y le enseña a la gente de que no está sola en esta pelea. Es decir, que la pelea ahora mismo contra enfermedades de larga duración es una pelea de todos, es una pelea por la que debemos todos de luchar, debemos todos de contribuir y en la que todos nos tenemos que arrimar y trabajar. Y por lo demás, pues yo creo que a día de hoy las cosas se están poniendo en orden y poco a poco pues podremos empezar a hacer que la gestión y que el dinero vuelva a llegar y vuelva a tenerlo las asociaciones. Pero también tengo que decir, las asociaciones y todo es como todo, tiene que volver a ser real. Lo que no podemos es estar vendiendo castillos de humo y diciendo cosas que se van a hacer que no se pueden hacer al final. Y ese es el problema. Es decir, lo que no podemos hacer es que damos una cosa y luego pues la dejamos sin cubrir y la entramos en presupuestos, que era lo que hacía el Partido Socialista desde la Junta. Es decir, que en dependencia, por ejemplo, poníamos más de 200 millones y al final, lo que es presupuesto, pues al final damos 12. Es que así no se va a ningún sitio, es que al final el dinero hay que ponerlo. Si usted lo presupuesta, pues lo tiene que poner. En el Ayuntamiento de Villarrobledo, pues tenemos lo mismo. Si usted tenía dinero, no entendemos que cuando usted se trae todos los tributos de Albacete y se trae aquí más de 6 millones de euros por anticipo y encima, con un anticipo extraordinario, deja las arcas vacías y encima deja a las asociaciones de autoayuda sin pagar, a los clubs sin pagar, proveedores sin pagar y todo el mundo sin pagar. Pues es que esto no se puede imaginar, eso es lo que no es un mundo real.
Mencionabas tú el tema de la sanidad, que sin lugar a dudas ha sido pues uno de los caballos de batalla de esta legislatura. Durante campaña defendíais que iban a luchar para que no se privatizara la sanidad pública. Posteriormente, dentro de vuestros programas, cambiasteis de opinión y presentasteis un programa porque se privatizara la gestión. Y últimamente han apoyado de que se echa para atrás esa privatización y de que se permanecía la sanidad tal y como estaba antes. ¿Cuál es la actualidad de la sanidad y qué va a pasar con la sanidad aquí en Villarrobledo? Vamos, en la sanidad en Villarrobledo, lo primero, en los programas, en el año 2011, no estaba en el ambiente la privatización ni la defensa de ningún hospital en cuanto a privatización o a gestión pública. Nosotros lo único que dijimos en el programa es que lo que había que hacer en Villarrobledo era consolidar pues, el sistema, lo que es el hospital de Villarrobledo. Porque yo creo que ese, y lo vuelvo a repetir, lo he dicho muchas veces, pues es el gran acierto o la gran lucha que han tenido todos los ciudadanos de Villarrobledo, y es el objetivo, yo creo, que mayor que hemos conseguido durante estos años de democracia. Y además es un objetivo que es un objetivo de todos. Es decir, ha habido gente que siempre ha estado con el hospital, a favor del hospital, desde el primer momento, desde la primera asociación que se hizo. Entonces, pues, había tanta gente pues, que hoy ya no está ni con nosotros y que lucharon en su día. En su día hubo gente, tengo que decirlo, del Partido Socialista, que no estaba con eso. Poco a poco ellos recomponieron su posición y volvieron y vieron que realmente era un gran, era algo por lo que merecía la pena luchar en Villarrobledo, por tener nuestro hospital. Al final el hospital se consiguió, el hospital está en Villarrobledo y el hospital pues tenía una gestión. El problema no surge antes de campaña electoral con los hospitales de Villarrobledo, ni de Tomelloso, ni de Cuenca, ni de Toledo, ni de ningún sitio en Castilla-La Mancha. El problema surge una vez que en Castilla-La Mancha se hace un cambio de gobierno a nivel de la Junta. Cuando se hace este cambio de gobierno, pues lo normal es que la gente se junta y dice, pues estos son los números, estos son los números y estos son los números. Cuando se ven los números de verdad, la consejera de Economía, la señora Araujo, en conversaciones con el señor Tirado y los que se juntaban del Partido Socialista y del partido, aquí hay un boquete de no sé cuánto dinero. La solución que ponía el Partido Socialista encima de la mesa en esas conversaciones, cerrando 3 o 4 hospitales, esto está solucionado. No dijo el nombre de ninguno, pero todos sabemos quién son esos 3 o 4 últimos que habían llegado a la fiesta. Y eso eran las soluciones que tenía el Partido Socialista encima de la mesa. O sea, y eso es algo que por el Partido Popular no pasaba. Es decir, el Partido Popular se negó desde el primer momento a cerrar ningún hospital de Castilla-La Mancha, cosa que el Partido Socialista tenía en mente. Y el Partido Popular se negó en cualquier momento a cerrar ningún hospital de Castilla-La Mancha. Y siguió opinando que los hospitales de Castilla-La Mancha tenían que ser universales, tenían que ser gratuitos y tenían que ser públicos para la gente. Y encima de calidad, que es otro compromiso más del Partido Popular. Eso es lo que se quiere para los hospitales de Castilla-La Mancha. Luego nos vamos a las cuentas. Las cuentas no se debía a lo que ellos decían, sino que se debía muchísimo más. Es decir, estábamos en un déficit, vuelvo a repetir, del 11%, y a la marcha que llevaba el Partido Socialista, pues habría acabado el año 2011 saltando el 12% de déficit. Saltándose cualquier cosa. Tenemos que recordar que ya en esa época el gobierno de Barreda tenía prohibido endeudarse, es decir, el gobierno de España no le dejaba ir a los bancos a por dinero, porque no podía endeudarse más. Esta era la situación en la que estaba Castilla-La Mancha. Y también tengo que decir que gracias a María Dolores de Cospedal, en un año, sin quitar ningún servicio, sino haciendo los ajustes pertinentes, hemos bajado del 11% que teníamos de déficit al 1,5%. Y una vez que estábamos en 1,5%, en el último día de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal dijo que una medida de las que se había puesto encima de la mesa y que estaban ahí para intentar salvar los hospitales de Castilla-La Mancha, que eran el de Almansa, Tomelloso, Villarrobledo y Manzanares, que era una gestión público-privada, que es una idea que se puso encima de la mesa, una idea que con los números que había, pues era una de las soluciones para que los hospitales siguieran siendo públicos, que cualquier ciudadano pudiera pasar con su cartilla y salir sin pagar, por muchas mentiras que aquí se hayan dicho de que se iban a pagar. Eso es mentira. Y no tiene que ver nada que la gestión sea privada con que el servicio sea público, y el servicio se mantenía que era público por muchas mentiras.
Viendo los números, cómo han cambiado, porque realmente el sacrificio que se ha hecho ha sido impresionante. Es decir, claro, este gobierno no se ha dedicado a hacer aeropuertos, no se ha dedicado a hacer regalos de televisión en Loewe, no se ha dedicado a tener naves enteras en el polígono de Toledo llenas de regalos, televisiones, etcétera, etcétera. No nos hemos dedicado a hacer un hospital dantesco como el que hay en Toledo, que es que eso no está ni en Madrid, es decir, es que era un poco el mayor hospital que se iba a hacer en Europa, y ahí está, en Hacha, porque eran incapaces de hacerlo. No nos hemos dedicado a hacer aeropuertos en Ciudad Real, no nos hemos dedicado a hacer estas cosas, pues solo poniendo orden y cubriendo los servicios, principalmente los servicios sociales, cubriendo la sanidad, lo que son los servicios sociales, lo que es la educación, pues este gobierno ha conseguido bajar la deuda a 1,5. Una vez que tiene la deuda de 1,5, que te permiten reestructurar la deuda, la cual Castilla-La Mancha ha reestructurado su deuda, que tenía una deuda que más del 70% estaba en bancos y el otro 30% estaba por ahí de cualquier manera, o igual que en este Ayuntamiento de Villarrobledo, con facturas sin pagar, y como era, te las encontrabas por los cajones, todas esas deudas se han conseguido reestructurar y llevarlas al banco, con lo cual la deuda de Castilla-La Mancha, el 90% ya está en los bancos, y ahora, con que también lo sabemos, hoy están ya empezando a hablar el ministro de Hacienda, Montoro, con las distintas autonomías, para ver cómo queda el déficit de estas, pues Castilla-La Mancha, como ha cumplido los objetivos, pues tiene margen de maniobra. Y ese margen de maniobra, pues la presidenta María Dolores de Cospedal, en vez de gastárselo en hacer un aeropuerto o en hacer cualquier obra faraónica, pues se va a gastar ese margen de maniobra en mantener lo que hay en los hospitales. Y los hospitales, a día de hoy, lo que ella ha dicho y lo que se ha comprometido es a que van a mantenerse la misma gestión que hay. Y esa gestión ha podido ser así gracias al trabajo ingente que ha hecho gente en estos hospitales. Y por eso me quiero acordar aquí del gerente que había en el hospital de Villarrobledo, de Nacho, que trabajó muy duro, muy fuerte, se le criticó hasta la saciedad, pero ahí está su trabajo, nos ha sabido independizar y somos un hospital autónomo desde Albacete y somos un hospital que ahora mismo tiene una plantilla que tiene más de casi 70 médicos, que no ha perdido servicios a día de hoy, y ahí está que cualquier ciudadano de Villarrobledo que pasa al hospital pues se siente pues bien atendido, y que todo el mundo con el que hablas y con aquella gente que habla con sinceridad y aquella que no está movida por perjuicios ni por ningún tipo de esto, todo el mundo te habla de que la han atendido muy bien y de que está orgullosa de tener su hospital en Villarrobledo. Y eso es así, pero tampoco hay que engañar a la gente. El hospital de Villarrobledo es lo que es. Lo que no se puede poner a un hospital de Villarrobledo es hospital general cuando no es un hospital general. Es que es a lo que estamos acostumbrados en esta forma de gobernar que hacía el Partido Socialista, a mentir por mentir. El hospital de Villarrobledo no es un hospital general, porque para tener un hospital general se necesita una serie de servicios que no están dando. El hospital de Villarrobledo tiene una cartera que es la que tiene y es la que se está manteniendo a día de hoy y bien cubierta por médicos. En algunos hasta se está cubriendo más de lo que había anteriormente. Bueno, lo que está claro es que si no hubiese habido no iba a haber ningún cambio, no hubieses propuesto actualmente mantener la gestión anterior, ¿no? Si en lo que proponías a intermedio no iba a haber ningún cambio, no hubiesen ahora intentado dejarlo como estaba antes, ¿no? A ver, principalmente el cambio que ha habido es de que teníamos una comunidad endeudada hasta las cejas con un déficit del 11% y hemos pasado a tener una comunidad con un déficit del 1,5%. Eso te da margen para trabajar y te da margen para estudiar otros métodos de gestión. Ahí se puso un método de gestión que era el que estaba encima de la mesa y ahora se ha valorado uno y otro. Y también el Partido Popular tiene sensibilidad, es decir, si la gente piensa que con lo público y que con la gestión pública se está más tranquila o lo considera más oportuno, pues el Partido Popular es el primero que tiene sensibilidad. Pues vale, como lo podemos mantener y conforme se está trabajando públicamente con gestión pública, y por eso tengo que felicitar a los gerentes que ha habido durante este tiempo en los hospitales, que han sabido bajar el gasto, ya han sabido luchar, ya han sabido mantener una cosa viable, y lo cual ahora mismo con los datos en la mesa, el problema es lo que había antes y lo que hay ahora. Es decir, si antes se gastaban 5 y ahora están gastando 2 y el servicio está siendo lo mismo, pues al final las cosas se pueden mantener, que es de lo que se está luchando, porque al final es que se está demostrando que teniendo coherencia, teniendo previsión, haciendo las cosas bien y estando delante del servicio y no estando en otras cosas, pues al final las cosas funcionan. Y funciona el hospital, y funciona en el ayuntamiento, y funciona en la junta, y funcionan en todo. Pero para eso hay que tener ganas de trabajar, hay que tener ilusión y tenemos
que tener principalmente el entusiasmo de saber que esto tiene solución y de que al final vamos a conseguirlo. Y eso es algo que nosotros sabemos y que tenemos y que vamos a luchar por ello. Y eso lo estamos consiguiendo en todos los sitios. Lo que no se podía dejar esto es cómo iban las cosas, es decir, lo que te he dicho antes, es decir, pues nada, nos dedicamos aquí a salir en prensa y a darnos comilonas, nos gastamos ahí 770.000 euros en la prensa y en el otro 220.000 euros en comer y al final, pues claro, es que es muy difícil con la barriga llena estar pensando y estar trabajando, porque cuando uno come lo mejor es ir a echarse la siesta. Y ese es el problema que había aquí en esta mesa. Y el problema es que ahora se trabaja. Y ahora resulta que es que este ayuntamiento, por ejemplo, te lo vuelvo a repetir, es que no ha llegado ni a los 180 euros de gasto en comida. Claro, la mente está un poquito más despejada para pensar. Y en el hospital pues ha pasado lo mismo. Y poco a poco, cuando hacemos que los datos coincidan, pues hemos llegado a lo que hay que llegar. Es decir, que uno puede gastar lo que es capaz de ingresar y no hay más. Y al Hospital de Villarrobledo le pusieron un presupuesto que me parece que en su día fue de 58 millones de euros, que me parece que le pusieron. Nacho fue capaz de cumplirlo y viendo que realmente la gente encima es capaz de hacer las cosas, pues volvemos a cubrirte y volvemos a seguir con la misma gestión. Bueno, y por otra parte, ya en la recta final de la entrevista, casi para terminar, otro de las inconformidades de prácticamente toda una sociedad ha sido el tema de la educación. Me gustaría saber tú como profesor que has sido y que planteas volver a tu carrera profesional, si estás de acuerdo con las reformas que se están llevando a cabo, cómo las estás viviendo, sobre todo desde tu experiencia como docente. Bueno, la educación tiene un problema, no que sea la educación, es decir, el problema que lo tenemos, volvemos a la madre del cordero. La madre del cordero es el paro. Entonces el paro es algo que es un problema gravísimo que tiene este país. Y este gobierno, los gobiernos del Partido Popular, lo único que están luchando es por reducir el paro. Y dentro del paro hay una parte que es el paro juvenil. Y el paro juvenil es algo que nos preocupa y mucho. Y nos preocupa y mucho y más con lo que estamos viendo. Es decir, tenemos ahora mismo que el 50% de la gente joven está parada y de ese paro el 90% es gente que está sin cualificar. Realmente la gente joven que está cualificada no está trabajando. Entonces, ¿qué es a lo que nos lleva eso? Pues a su formación y a la información que tienen. Y entonces, lo que está claro es que no podemos seguir manteniendo un sistema educativo con los índices que tiene de fracaso escolar y de abandono. ¿Y tú crees que el fracaso escolar va a disminuir cuando hay profesores, por ejemplo, de historia dando religión o de matemáticas dando inglés? Porque esa es una realidad que está ahora mismo en los institutos, en los 3 de aquí de Villarrobledo. Esa es una realidad histórica de siempre. Yo da plástica. Yo da religión. ¿Y eso, es bueno para el alumno? Eso es algo que es histórico. Y es que eso no es una situación que sea nueva. Es decir, quien diga que esto es nuevo, esto es demagogia. Esto no es nuevo. Esto es algo que cuando uno tiene que completar el horario, pues muy fácil. O completas ese horario o te quedas con media jornada o con tantas horas y traemos a otro que tiene tantas horas. Es decir, esto es algo que no es algo que sea nuevo que ha aparecido. Es decir, no es algo que haya inventado el Partido Popular. Te digo lo mismo cuando hablamos de listas de espera. Las listas de espera no las ha inventado el Partido Popular. Las listas de espera, los hospitales estaban. Y que un profesor esté dando clase de algo que más o menos sabe, pues lo tiene que dar. Es decir, yo he dado informática, he dado plástica, he dado muchas cosas. Y principalmente cuando empiezas a trabajar. Es decir, eso es algo que está encima de la mesa. Fracaso escolar y el abandono es algo que nosotros tenemos y que tiene el sistema educativo ahora mismo del 30%. El Partido Popular lo único que ha puesto es una reforma encima de la mesa. Una reforma encima de la mesa que puede ser buena, puede ser mala, cada uno puede tener la opinión que quiera sobre esa reforma. Lo único que sabe y que todos los padres, y los padres cuando van a hablar con los profesores, todo el mundo se quejaba, era de que esto no funcionaba. Eso todo el mundo lo tiene claro. Y lo importante es que cuando una cosa no funciona, al problema hay que ponerle una solución. Y a mí me parece muy bien que la gente se queje o que diga que está en contra de una reforma, o que la reforma es mejorable o que no es mejorable, pero que pongan algo enfrente de lo que hay encima de la mesa o de lo que se ha puesto encima de la mesa. Eso es lo que hay en contra porque esto lo está haciendo el Partido Popular.
eso no es una razón para decir que yo estoy en contra de una reforma educativa. Es decir, una reforma educativa tú podrás decir que estás en contra diciendo, pues no, es que hay que mejorar por aquí o por aquí, pero no decir, yo es que estoy en contra porque se tiene que quedar lo que hay. Lo que hay está claro que ha fracasado. Lo que hay está claro que lo único que está dando y que está generando con las comparativas que hay con Europa es que nuestros estudiantes, nuestros niños, al final lo único que estén es peor preparados. Y lo único que tenemos que tener muy claro es que el día de mañana vamos a tener que ir a un mundo muy globalizado, a un mundo competitivo, y como he dicho muchas veces, es decir, que un chaval de Villarroledo, su competidor no va a ser el que está al lado en el pupitre, a lo mejor es uno que está en Canadá o está en Singapur. Ese es el que va a competir por el puesto de trabajo por él. Y al final, o estamos bien preparados y damos una educación en la cual los niños vayan bien formados y encuentren la realidad educativa, se acerca a la realidad profesional, o al final yo creo que nos estamos separando, y eso al final pues lleva a que haya grandes problemas entre lo que uno estudia, lo que uno se encuentra y las expectativas que uno tiene en la vida. ¿Y tú como profesor estás contento ahora con las reformas que habéis propuesto? ¿Crees que van a mejorar la calidad educativa y que van a hacer ese cambio para disminuir el fracaso escolar en los adolescentes? Pues la intención es esa, es decir, lo que no podemos seguir es como se está. Es decir, a día de mañana a lo mejor tengo que decir, oye, pues es que ahora vamos por el 50, pues diré, oye, nos hemos equivocado. Pero lo que está claro que ahora mismo, a día de hoy, lo que hay que hacer es poner medidas encima de la mesa. Hay que hacer principalmente que la gente entienda que cuando uno está estudiando y cuando uno estudia, volvemos a lo mismo, es decir, que cuando uno estudia, a la gente que está en los institutos, cuesta mucho dinero. Es decir, es que cuesta mucho impuesto tener las clases, las aulas, y cuesta dinero. Entonces, lo que no podemos decirle es que usted esté aquí por estar. Sí, lo único que se quiere hacer es una educación donde el esfuerzo se vea recompensado, donde se vea el trabajo y donde se vea la excelencia. Yo creo que las medidas que hay ahora mismo puestas encima de la mesa, pues a lo mejor no son las mejores, porque vuelvo a repetir que nadie tiene la verdad, pero claro, el problema es que cuando uno pone la verdad y el otro solo dice que no, pues es que al final no se llega a nada. Es que hay que decir qué es lo que yo quiero arreglar de ahí. Por ejemplo, se dijo hace poco con la universidad, un 6,5 para que te den una beca. Y otro dice, no, es que yo quiero que sea el 5, pues eso es lo que habrá que discutir. Si usted quiere que sea un 5, sea un 6,5, que sea un 9. Pero usted diga una cifra. Lo que usted no puede decir es que yo me niego a eso porque me niego, porque eso no es lo que yo puse. Es que lo que usted puso nos ha llevado a lo que tenemos, a un fracaso escolar, a un paro de gente joven, a generaciones que se están perdiendo y a gente que no está cualificada, y eso es lo que no se puede hacer. Es decir, la gente tiene que tener su formación porque es la única manera de competir y de tener trabajo. Y la sociedad tiene que cambiar, es decir, en España no podemos estar empeñados en el ladrillo, es decir, o esta sociedad empieza a creer en el I+D y a crear trabajo de verdad con gente cualificada y con gente que esté en su empresa y con gente que esté en su fábrica y que se mantenga el trabajo durante toda la temporalidad del año, o aquí estamos perdidos. No podemos ser un país de servicio para que vengan aquí los europeos a divertirse. Es decir, es que eso no es que parece ser que es el proyecto que tienen algunos, y ahí solo tenemos que ver comunidades como la comunidad andaluza. Aquí queremos un proyecto en que nosotros seamos dueños de nuestro futuro, y queremos un proyecto en que nosotros seamos parte importante y parte de la que decide, y parte de que seamos dueños de nuestros actos. Y ya para finalizar, Valentín, en los 2 años que restan de legislatura, ¿cómo te gustaría que transcurrieran? Hombre, pues me gustaría que transcurrieran arreglándose muchas cosas, principalmente que disminuyera el paro. Eso es lo que más me gustaría, y yo creo que eso es por lo que tenemos que luchar. A nivel de ayuntamiento, pues lo único que me gustaría es pues, que la verdad es que pusiéramos los 3 grupos los pies en el suelo, nos centráramos en lo que es trabajar e intentar sacar a Villarroledo, porque yo creo que una de las cosas que hay que hacer es reducir mucha de la deuda que hay en Villarroledo, intentar que Villarroledo como pueblo, ahora que parece que las cosas a nivel nacional empiezan a funcionar, seamos capaces de hacer lo que sea atractivo. Yo creo que Villarroledo es un pueblo que es muy atractivo, principalmente por su localización, por su localización que tiene dentro de la parte sur de España, cómo está comunicado, a base de autovías, tenemos aquí el tren, tenemos muchas de las cosas, y yo creo que tenemos mucha infraestructura que tenemos que hacer que se adecue a la situación que hay en Castilla-La Mancha y nacional. Y es por lo que tenemos que luchar. Y eso quiere decir que tenemos, por ejemplo, estamos haciendo un polígono se acabará, y el polígono hay que llenarlo de empresas, y hay que traer empresas pues como las que se está luchando por entrar. Hay un par de proyectos que están ahora mismo en el aire, por los cuales estamos luchando.
de que salgan. Yo creo que si salen, pues uno, por ejemplo, a nivel de empleo va a ser muy importante, otro a nivel de riqueza. Es decir, yo creo que hay muchas cosas ahora mismo que están ahí. Y es por lo que hay que intentar luchar. Y en esa lucha yo creo que hay que estar los tres grupos unidos, hay que estar los tres grupos fuertes, porque eso es lo que la gente de verdad nos exige. Lo que no podemos estar es pues malmetiendo e intentando poner varillas a la bicicleta, porque al final esto no funciona, no es la manera de funcionar. Y en esa de las cosas que tenemos, pues en esa lucha yo creo que vamos a ganar todos y que Villarrobledo se tiene que pasar pues, a hacer, por ejemplo, pues hay cosas importantes. Yo creo que Villarrobledo, y estamos luchando por eso, en hacer que las empresas se consoliden, que las empresas tengan algo por lo que venía Villarrobledo y las empresas pues se mantengan aquí. Y una de las apuestas importantes que hay en Villarrobledo pues es la logística. Y nosotros, por ejemplo, a nivel de ayuntamiento hemos hecho un esfuerzo muy importante bajando la contribución, bajándole al transporte más de un 30% de media, para que se instalen en Villarrobledo y que eso sea un efecto llamada, porque yo creo que es un pueblo que, aparte de la tradición que tiene en transporte, porque todo el mundo sabemos que hemos llegado a rozar las 2.000 cabezas de transporte en Villarrobledo, pues yo creo que hay que intentar seguir presionando ahí, hay que intentar seguir trabajando sobre ese mundo y principalmente pues lo que se busca al final es que todo ese mundo empresarial pues revierta pues en crear empleo. Y yo creo que eso a nivel de día de hoy pues se está realizando y la prueba está que tú vas visitando algunas empresas que están en el polígono y el otro día, pues, por ejemplo, uno me decía pues he contratado dos, el otro contratado tal, y eso al final es lo que te llena de alegría. Y por otro, pues lo único que quiero es eso, que la gente se centre, que la gente trabaje, porque al final todo lo que hagamos por los vecinos de Villarrobledo pues va a ser poco. Es decir, yo creo que los vecinos de Villarrobledo, sus esperanzas siempre están, y siempre es gente pues, que nos lo demuestra elecciones a elecciones. Es decir, la participación en Villarrobledo es muy alta, lo cual quiere decir que sigue creyendo en la política. Yo creo que es muy importante que la gente siga creyendo en nuestro sistema, porque todo lo que sean aventuras sabemos a lo que vamos. Por muy imperfecto que sea este sistema, pues yo creo que es el sistema mejor. Y desde la antigua Grecia, los antiguos clásicos, pues yo creo que ya empezaron a hablar de democracia y este es el mejor sistema. Una democracia pues bien estructurada, con partidos de oposición y las cosas bien hechas. Es decir, todo lo que sea estar tirados y haciendo que la calle se remueva y cosas de estas, pues eso son cosas muy, muy peligrosas y todos lo sabemos. Y al final yo creo que no nos debemos de equivocar. Hay gente que una vez que pierde las instituciones, gente que antes no iba a las manifestaciones, gente que antes no estaba donde había que estar, va a resultar que decimos que es que se legisla desde la calle y la política se hace en la calle, ¿no? La política se sigue haciendo en las instituciones y si algún día nos hacen las instituciones realmente tendremos un problema, pero un problema de los gordos. Y por lo tanto, si los partidos mayoritarios, los partidos que tienen de verdad fuerza y los partidos que tienen proyección de gobierno piensan que la solución está en la calle y que no está en las instituciones, yo creo que nos estamos equivocando. Y quien diga eso y quien está diciendo eso, pues yo creo que es un encantador de serpientes que lo único que quiere es su éxito personal y seguir en el machito y así no vamos de verdad a ninguna parte. Entre todos creo que lo vamos a superar, entre todos se está empezando a dar los pasos, vamos hacia adelante y entre todos vamos a seguir siendo Villarrobledo y vamos a ser todos vecinos porque todos somos un gran pueblo. Pues muchísimas gracias a Valentín Bueno, alcalde de Villarrobledo, a 2 años que han transcurrido ya de la legislatura de este periodo en el que les ha tocado gobernar al Partido Popular. Pues muchísimas gracias a vosotros.